¿Qué está pasando con 3i Atlas conforme se acerca al Sol? El cosmos guarda secretos que, incluso después de siglos de observación, siguen dejándonos sin aliento. Uno de esos enigmas viaja ahora mismo dentro de nuestro propio vecindario cósmico. Un visitante interestelar llamado 3i Atlas. Este objeto no nació en nuestro sistema solar y, sin embargo, lo está atravesando a una velocidad impresionante, rumbo a un encuentro cercano con el Sol. Su llegada representa apenas la tercera vez en la historia que un cuerpo interestelar ha sido detectado cruzando nuestro sistema. Los dos anteriores, Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019, cambiaron para siempre la manera en que entendemos el espacio profundo. Pero 3i Atlas parece ir más allá. Su comportamiento, su brillo cambiante y su trayectoria están desafiando los modelos más precisos que la ciencia tiene hoy. Mientras los telescopios del mundo apuntan hacia su estela luminosa, los científicos se esfuerzan por analizar cada dato, cada variación en su luz, cada partícula que emite conforme se calienta por la radiación solar. En su interior puede esconder pistas sobre otros sistemas estelares, sobre cómo nacen los planetas e incluso sobre los materiales que dieron origen a mundos como el nuestro. Lo que ocurre con 3i Atlas no es solo un fenómeno astronómico, es una oportunidad única para observar materia que viene de fuera de nuestra frontera solar, un fragmento de otro sistema viajando a través del nuestro. Y ahora, conforme se acerca al Sol, su historia apenas comienza a revelarse. Si te apasiona la astronomía y los descubrimientos reales que están cambiando nuestra visión del cosmos, este video es para ti. Antes de continuar, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás observando este viaje cósmico. En los últimos meses, el nombre 3i Atlas ha comenzado a aparecer en los principales observatorios y bases de datos astronómicas del planeta. Se trata de un objeto que proviene del espacio interestelar, lo que significa que no pertenece a nuestro sistema solar. Fue detectado por primera vez en 2024 por el sistema de observación Atlas en Hawái, diseñado originalmente para rastrear asteroides potencialmente peligrosos. Pero esta vez, lo que encontraron fue algo mucho más extraordinario. Los astrónomos confirmaron que 3i Atlas viaja a una velocidad superior a la que cualquier cuerpo ligado gravitacionalmente al Sol podría mantener. Su trayectoria indica que entró al sistema solar desde el espacio interestelar y que, después de acercarse al Sol, volverá a salir hacia la oscuridad infinita. En su recorrido, está dejando una estela de gas y polvo que puede decirnos mucho sobre su composición y su origen. Este viaje no representa peligro alguno para la Tierra, pero sí un evento científico de enorme importancia. Cada hora que pasa, los instrumentos del James Webb, Hubble y del observatorio Vera Rubin recopilan información crucial. 3i Atlas no es solo un visitante, es una ventana hacia los orígenes del universo. En el vasto silencio del espacio, donde las estrellas parecen inmóviles y los planetas giran en ritmos que duran milenios, algo inesperado irrumpió en las mediciones astronómicas de 2024. No era un cometa común, tampoco un asteroide conocido. Los primeros cálculos mostraban que su órbita no estaba cerrada alrededor del Sol, sino abierta, hiperbólica, lo que significa que nunca volvería. Así fue como los científicos comprendieron que se trataba de un visitante de otro sistema estelar, el objeto interestelar 3i Atlas. El hallazgo fue realizado por el sistema de observación Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, un programa diseñado para detectar objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Su misión no era buscar viajeros interestelares, pero el cielo tiene sus propios planes. En marzo de 2024, los telescopios de Atlas, situados en Hawái y Chile, registraron un punto débil de luz desplazándose de una manera que no coincidía con ninguna trayectoria conocida. Tras varias noches de seguimiento, los astrónomos confirmaron que no pertenecía a ningún catálogo existente de cometas o asteroides.
había nacido una nueva designación, 3I, el tercer objeto interestelar detectado por la humanidad. El número 3 puede parecer pequeño, pero en astronomía representa un hito inmenso. Antes de 2017, nunca habíamos identificado un cuerpo que viniera de fuera del sistema solar. Todo lo que conocíamos sobre rocas, hielo y polvo cósmico provenía de nuestro propio vecindario solar. Sin embargo, con la llegada de Oumuamua primero y de Borisov después, los científicos comprendieron que nuestro sistema no está aislado, sino que forma parte de un tráfico constante de materiales entre las estrellas. 3I Atlas vino a confirmar esa idea con un nuevo capítulo lleno de detalles inéditos. Desde su descubrimiento, la atención se centró en su órbita. Las primeras mediciones mostraron que 3I Atlas ingresó al sistema solar por una región próxima a la constelación de Hércules, moviéndose a una velocidad de más de 25 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Su trayectoria lo llevó a pasar por encima del plano eclíptico, la franja donde orbitan la mayoría de los planetas, una ruta inusual que confirmó su origen interestelar. Ningún objeto nacido aquí podría moverse con esa velocidad y ese ángulo sin ser expulsado por la influencia gravitacional de un gigante como Júpiter. Los astrónomos del Centro de Planetas Menores, MPC, verificaron rápidamente los datos y lo clasificaron oficialmente como 3I 2024 Q1 Atlas. El prefijo 3I lo situaba en la historia junto a los otros dos visitantes anteriores. Sin embargo, 3I Atlas mostraba diferencias clave. Su brillo era más estable, su color ligeramente verdoso y su forma más alargada según las variaciones de luz captadas por los telescopios. Estas señales indicaban que podía tratarse de un cuerpo con actividad cometaria, es decir, con materiales volátiles que subliman al acercarse al Sol. Poco después, el Observatorio Lowell en Arizona y el telescopio Subaru en Japón comenzaron a recopilar imágenes detalladas. Los resultados coincidieron. El objeto mostraba un coma tenue, una nube difusa de gas y polvo, lo que sugería que, a diferencia de Oumuamua, 3I Atlas sí estaba perdiendo materia al calentarse. Los astrónomos lo definieron entonces como un cometa interestelar activo. El hecho de que emita gases y polvo tiene un valor científico inmenso. Cada molécula que se libera al espacio puede ser analizada mediante espectroscopía, permitiendo identificar su composición química. Esto brinda una oportunidad única de comparar la materia de otros sistemas con la de nuestro propio entorno solar. En otras palabras, 3I Atlas actúa como una muestra natural de otro mundo. Lo que contiene podría revelar cómo se forman los planetas alrededor de otras estrellas y si los mismos elementos básicos de la vida existen en regiones lejanas del cosmos. Mientras los instrumentos terrestres recopilaban datos, los observatorios espaciales también se sumaron al estudio. El telescopio James Webb fue apuntado hacia el objeto durante breves ventanas de observación, capturando su firma infrarroja. Estos datos, aunque limitados por la distancia, confirmaron la presencia de compuestos volátiles como el dióxido de carbono y el metano, además de indicios de hielo de agua en su superficie. La comparación con los cometas del sistema solar mostró similitudes sorprendentes. 3I Atlas no era una rareza química, sino una pieza más del mosaico universal de la materia. Los astrónomos de la Agencia Espacial Europea recalcaron que la trayectoria del objeto es completamente segura. Su punto más cercano a la Tierra será de aproximadamente 1.8 unidades astronómicas, es decir, unos 270 millones de kilómetros. En términos cósmicos, esa distancia lo mantiene lejos de cualquier posibilidad de impacto, pero lo suficientemente cerca como para estudiarlo con precisión. Con el paso de los meses, las observaciones fueron revelando detalles más finos. A medida que el objeto avanzaba hacia el interior del sistema solar, su brillo comenzó a aumentar lentamente. Esto no significaba un cambio misterioso, sino una consecuencia natural,
del calentamiento progresivo por la radiación solar. Los granos de polvo que se desprendían formaban una cola cada vez más visible, orientada en dirección opuesta al Sol. Esa cola, aún tenue pero constante, se convirtió en la huella que permitió seguir su recorrido. La comunidad científica coincidió en que el estudio de 3I Atlas es una oportunidad irrepetible. Al provenir de fuera del sistema solar, no está influenciado por las condiciones que moldearon a los cometas y asteroides locales. Su composición puede representar la materia original de otro sistema planetario, posiblemente uno que existió miles de millones de años antes que el nuestro. Cada análisis, cada espectro y cada imagen capturada ayudan a responder una de las preguntas más antiguas de la astronomía. ¿Es la materia que forma los mundos una receta universal? La llegada de 3I Atlas también despertó un renovado interés público en los objetos interestelares. En redes sociales y medios de comunicación, muchos lo confundieron con un posible visitante peligroso, lo cual fue rápidamente desmentido por la NASA. Los astrónomos insistieron en que no hay riesgo para la Tierra y que su paso, aunque fugaz, ofrecerá años de análisis posteriores gracias a la enorme cantidad de datos recopilados. Los estudios preliminares indican que su paso más cercano al Sol ocurrirá a finales de octubre de 2025. En esa fecha alcanzará su perihelio, el punto más cercano a nuestra estrella, y su brillo podría aumentar hasta volverse visible incluso con telescopios modestos. A partir de entonces, comenzará su trayecto de salida hacia el espacio interestelar, llevándose consigo una pequeña huella de su visita y dejando tras de sí una estela de conocimiento. Para la ciencia, cada visitante interestelar es como un mensaje antiguo, escrito en la lengua del universo. 3I Atlas, en particular, ha llegado en un momento en que nuestras herramientas tecnológicas están listas para descifrarlo. Con el James Webb orbitando a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, el Hubble aún en plena actividad y el nuevo observatorio Vera Rubin a punto de comenzar su misión completa. Nunca antes habíamos tenido tantas miradas enfocadas en un solo objeto de tan lejano origen. Y así, este viajero interestelar continúa su recorrido silencioso, deslizándose entre las órbitas de los planetas, ajeno a nuestra expectación. Su historia apenas empieza a desplegarse, y cada noche que pasa, nuevas observaciones llegan desde observatorios de todo el mundo. Lo que 3I Atlas trae consigo no es peligro, sino conocimiento. Fragmentos de otros soles, ecos de otros mundos, evidencia de que el cosmos es un océano conectado por caminos invisibles. Después de su detección inicial, el 3I Atlas comenzó un viaje que ha capturado la atención de astrónomos en todo el planeta. Cada noche, las coordenadas celestes del objeto eran actualizadas en las bases de datos del Minor Planet Center, mientras los telescopios de todo el mundo ajustaban su posición para seguir la débil luz verdosa que cruzaba lentamente el fondo estrellado. Este seguimiento permitió reconstruir con exactitud su trayectoria. Un camino extenso, oblicuo y veloz que atraviesa el sistema solar desde los límites exteriores hasta el interior, rumbo al Sol. El 3I Atlas entró oficialmente en el sistema solar por la región más allá de la órbita de Neptuno. Allí, donde la luz solar apenas tiene fuerza, comenzó su travesía hacia el interior. Su movimiento fue descrito por los astrónomos como una órbita hiperbólica con una inclinación de más de 60 grados respecto al plano eclíptico. Esa inclinación lo hace distinto a los cometas conocidos, cuyos caminos suelen alinearse más con el plano de los planetas. En cambio, este viajero interestelar venía desde una dirección completamente diferente, como si emergiera desde la oscuridad interestelar con una misión desconocida. Los cálculos orbitales mostraron que su velocidad relativa al Sol superaba los 26 kilómetros por segundo, una cifra que confirma su origen extragaláctico. Ningún objeto formado bajo la influencia gravitatoria del Sol
podría moverse así sin haber sido expulsado por una fuerza externa. Esa velocidad, combinada con su ángulo de entrada, selló su identidad como visitante interestelar. El 3I Atlas no pertenece aquí. Es un fragmento de otra estrella, un testigo de un sistema lejano que se desprendió de su hogar hace millones de años. Mientras los científicos analizaban su órbita, los observatorios más poderosos del mundo empezaron a recolectar información espectral. El James Webb Space Telescope, con su sensibilidad al infrarrojo, detectó una ligera emisión de compuestos volátiles en la superficie del objeto. Las mediciones revelaron la presencia de agua congelada, dióxido de carbono y monóxido de carbono, los mismos ingredientes básicos que componen muchos cometas del sistema solar. Sin embargo, la proporción entre esos elementos era distinta. El 3I Atlas parecía tener menos polvo y más gases, lo que sugiere que su origen pudo darse en una región más fría de su sistema de origen. Situant, los astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias y del Observatorio Europeo Austral compararon estas lecturas con las de otros cometas conocidos. Descubrieron que, aunque su composición es similar a la de los cuerpos helados de la nube de Oort, el 3I Atlas tiene una firma isotópica ligeramente diferente. Es decir, los átomos de oxígeno y carbono en sus moléculas poseen una relación de masas que no coincide exactamente con los valores típicos del sistema solar. Este pequeño detalle es una prueba científica contundente de que proviene de otra estrella, de otro entorno químico completamente distinto al nuestro. A medida que avanzaba hacia el Sol, las cámaras del Hubble comenzaron a registrar un incremento en su brillo aparente. Entre abril y junio de 2025, su magnitud pasó de 19 a 16, un cambio significativo para los astrónomos que lo observaban. Ese aumento no se debía a una variación intrínseca del objeto, sino a la combinación de dos factores: su acercamiento al Sol y la sublimación progresiva del hielo en su superficie. Cuando un cuerpo helado se calienta, los gases atrapados en su interior escapan violentamente, creando una delgada atmósfera llamada coma. Esta nube de gas y polvo refleja la luz del Sol, haciendo que el objeto brille más. Los telescopios terrestres comenzaron a notar la aparición de una cola tenue, dirigida en sentido opuesto al Sol. Aunque apenas perceptible en las primeras semanas, la cola fue creciendo a medida que la temperatura aumentaba. Las imágenes obtenidas desde Chile y las Islas Canarias mostraron una estructura lineal, verdosa, compuesta principalmente de cianógeno y carbono diatómico, compuestos que brillan con un tono verde característico cuando son excitados por la radiación solar. Esa coloración verdosa, visible en los espectros, es lo que muchos observadores identificaron como la firma del 3I Atlas. Sin embargo, este comportamiento también trajo consigo desafíos para los cálculos orbitales. Cuando los cometas comienzan a emitir gases, sufren pequeñas aceleraciones no gravitacionales debido a la presión de esos chorros que se escapan. En el caso de 3I Atlas, los astrónomos detectaron ligeras desviaciones en su trayectoria, lo que obligó a recalcular su órbita varias veces. Aunque las variaciones eran mínimas, confirmaban que el objeto estaba vivo en términos físicos, que su superficie estaba en constante transformación. El observatorio Vera Rubin, que en 2025 iniciaba su primera temporada de operaciones completas en Chile, se convirtió en una herramienta crucial. Gracias a su capacidad para fotografiar grandes áreas del cielo con una sensibilidad sin precedentes, pudo rastrear la evolución del brillo del 3I Atlas casi a diario. Sus datos permitieron elaborar curvas de luz precisas que mostraban un patrón oscilante, indicando que el objeto podría estar rotando lentamente sobre su eje. Las estimaciones iniciales sugerían un periodo de rotación de entre 9 y 12 horas, aunque otros estudios proponen hasta 15. Esa rotación lenta podría explicar las variaciones periódicas en el brillo que los telescopios registraban. Cada vez que una región más activa quedaba expuesta al Sol, el gas salía a gran velocidad, generando un pequeño aumento en la luminosidad total. Luego,
Al rotar hacia el lado oscuro, la actividad disminuía. Este comportamiento, conocido como modulación rotacional, es común en los cometas activos, pero observarlo en un objeto interestelar ofrece información valiosa sobre su estructura y consistencia interna. La travesía del 3C Atlas continuó acercándose hacia las regiones donde la radiación solar comienza a intensificarse. En ese punto, las mediciones térmicas indicaban que su superficie alcanzaba temperaturas de más de 150 grados Kelvin, suficientes para iniciar una sublimación constante de los hielos más volátiles. A pesar de esto, su núcleo seguía frío y estable, protegido por una capa de polvo que actuaba como aislante natural. Este equilibrio entre actividad y conservación es lo que le permitió mantener su estructura sin fragmentarse hasta ahora. Los astrónomos también aprovecharon este período para estudiar su interacción con el viento solar. Cuando las partículas cargadas del Sol chocan con los gases emitidos por el cometa, producen una región de interacción conocida como cola iónica. En las imágenes ultravioleta captadas por el satélite SOHO, se observaron rastros débiles de iones de oxígeno y carbono extendiéndose miles de kilómetros detrás del núcleo. Aunque no tan espectaculares como en los cometas locales, estas emisiones confirmaron que el 3I Atlas respondía a las mismas leyes físicas que rigen a cualquier cuerpo helado dentro de la influencia solar. Cada observatorio, desde Hawái hasta Namibia, aportaba su parte del rompecabezas. La colaboración internacional fue fundamental. Más de 50 instituciones científicas compartieron datos, curvas de luz, espectros y modelos numéricos. Todo con un objetivo común: entender cómo se comporta un cuerpo interestelar al enfrentarse, por primera vez, a la energía de nuestro Sol. Esta cooperación global representa una de las campañas de 20 Donda Dreams, observación más amplias jamás realizadas para un objeto de su tipo. El 3I Atlas avanzaba imperturbable, ajeno a la expectación humana. Su camino lo llevaba directo hacia las regiones interiores del sistema solar, donde pronto cruzaría la órbita de Marte. A medida que se acercaba, los cálculos indicaban que su velocidad seguiría aumentando, impulsada por la gravedad solar. Este incremento no representa peligro alguno, pero convierte su estudio en una carrera contra el tiempo. Cuanto más rápido viaja, menos oportunidades hay de observarlo con detalle antes de que se aleje para siempre. En las siguientes semanas, su brillo continuaría aumentando y sus características físicas serían cada vez más evidentes. Las agencias espaciales preparaban campañas coordinadas para observar el perihelio con múltiples instrumentos. Lo que estaba por venir prometía ser una de las fases más activas y reveladoras del viaje del 3I Atlas. La curiosidad de la comunidad científica creció conforme el 3I Atlas se adentraba en regiones más cálidas del sistema solar. Las emisiones detectadas y su color verdoso indicaban que la superficie del objeto estaba compuesta de materiales volátiles que se sublimaban bajo la radiación solar. Pero la pregunta fundamental persistía: ¿de qué está hecho realmente este visitante interestelar? Para responderla, los astrónomos recurrieron a una combinación de observaciones ópticas, infrarrojas y espectroscópicas de alta resolución. El primer paso fue analizar su espectro, la huella luminosa que todo objeto deja al reflejar o emitir luz. Cada elemento químico absorbe y emite radiación en longitudes de onda específicas, creando un patrón único. Al estudiar ese patrón en la luz del 3I Atlas, los investigadores del Instituto Max Planck de Astronomía identificaron líneas correspondientes al agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono, junto con trazas de cianógeno, metano y amoníaco. Estas sustancias son comunes en los cometas del sistema solar, pero las proporciones medidas en 3I Atlas mostraban diferencias significativas. El contenido de dióxido de carbono era particularmente alto, lo que sugiere que el objeto se formó en una región extremadamente fría, posiblemente más allá de la línea de nieve de su sistema original. En esa zona, los compuestos volátiles pueden congelarse fácilmente
y permanecer estables durante millones de años. La abundancia de estos materiales sugiere que el 3I Atlas proviene de las regiones externas de su estrella madre, quizás de una nube similar a la nube de Oort que rodea nuestro sistema solar. Otro hallazgo interesante fue la baja cantidad de sodio detectada. En los cometas del sistema solar, el sodio suele encontrarse en la superficie y contribuye al brillo amarillento en la cola. En cambio, el 3I Atlas mostraba una carencia notable de este elemento, lo que podría indicar una erosión prolongada o un origen en un entorno químicamente distinto. Estos contrastes son esenciales para entender cómo difieren los sistemas planetarios entre sí. Las observaciones del telescopio James Webb ofrecieron un nivel de detalle sin precedentes. Gracias a su espectrógrafo NIRSPEC, los científicos lograron descomponer la luz reflejada por el objeto y determinar su composición superficial con gran precisión. Los resultados confirmaron la presencia de silicatos amorfos, compuestos minerales formados bajo condiciones de baja temperatura, y pequeñas cantidades de hierro y magnesio. La superficie parecía estar recubierta por una capa de polvo oscuro que actuaba como aislante térmico, retardando la sublimación de los hielos internos. A medida que el objeto se acercaba al Sol, la capa externa comenzó a fracturarse. Este proceso liberó partículas microscópicas que formaron una coma visible. En los análisis de polarización de la luz dispersada, se determinó que esas partículas eran extremadamente finas, con diámetros de apenas unas pocas micras. Esta característica indica que el material expulsado es ligero y poroso, una señal de que el 3I Atlas conserva su estructura primordial desde su formación, sin haber sufrido procesos de compactación significativos. Las mediciones de densidad y reflectividad, realizadas a partir de la curva de luz y la cantidad de radiación reflejada, sugieren que el objeto tiene una densidad promedio inferior a 0.8 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que su estructura es muy porosa, similar a una esponja cósmica. Esta baja densidad es típica de los cometas jóvenes o poco procesados y refuerza la idea de que 3I Atlas nunca había pasado cerca de una estrella antes de entrar en nuestro sistema solar. En otras palabras, es un fragmento virgen del espacio interestelar. Los modelos de forma basados en la variación de brillo revelan que el 3I Atlas podría tener un cuerpo alargado, con un eje principal de entre 300 y 400 metros de longitud y una relación de aspecto cercana a 3.1. Esta forma se asemeja a la de otros objetos interestelares, como Oumuamua, aunque en este caso la superficie parece más activa y menos metálica. El color verde captado en las observaciones se debe a la fluorescencia del cianógeno y del carbono diatómico al interactuar con la radiación ultravioleta solar, un fenómeno que no implica ningún tipo de anomalía, sino un comportamiento químico normal para un cometa. El observatorio de Arecibo, antes de su colapso, había logrado recopilar datos de radar de varios cometas del sistema solar, y los astrónomos compararon esas firmas con las del 3I Atlas. Encontraron similitudes en la rugosidad superficial y en la forma de dispersar las ondas de radio. Sin embargo, los ecos del 3I Atlas eran más débiles, lo que sugiere una superficie cubierta por polvo más fino y menos cohesivo. Esa fragilidad podría hacer que, al acercarse al Sol, el objeto experimente una fragmentación parcial. Durante el verano de 2025, los equipos del Observatorio Lowell y del Instituto de Astrofísica de Andalucía registraron la aparición de pequeñas variaciones en la cola del 3I Atlas. Estas fluctuaciones podrían deberse a desprendimientos de fragmentos de apenas unos metros de diámetro, liberados por la presión interna del gas. Sin embargo, no existen pruebas de que el núcleo haya sufrido una ruptura importante. Los modelos térmicos indican que la estructura interna aún se mantiene estable, con una temperatura promedio inferior a los 200 Kelvin. Los análisis también buscaron determinar el albedo, o la capacidad de reflejar la luz. Los resultados muestran un albedo bajo,
de alrededor del 4%, similar al del carbón. Esto confirma que la superficie del 3I Atlas está recubierta por material oscuro, probablemente producto de reacciones químicas inducidas por la radiación cósmica durante millones de años en el espacio interestelar. Esa capa actúa como una especie de escudo que protege los hielos internos de la evaporación completa. Sintern-C, los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, desarrollaron un modelo computacional tridimensional que simula cómo los chorros de gas afectan la rotación del objeto. Según este modelo, las erupciones gaseosas son asimétricas. Una de las caras emite más material que la otra, lo que provoca un leve cambio en la orientación del eje de rotación. Este efecto podría explicar las pequeñas variaciones detectadas en su trayectoria. Tales observaciones son fundamentales, ya que permiten comprender cómo los cuerpos interestelares interactúan con la radiación y la gravedad solar. Un punto particularmente fascinante para los científicos fue la comparación isotópica del agua. El análisis espectroscópico reveló una proporción de deuterio a hidrógeno, ligeramente superior a la encontrada en los cometas del sistema solar. Este detalle sugiere que el agua del 3I Atlas se formó bajo condiciones más frías y densas, quizá en una región interestelar rica en polvo y gas antes de que se formara su estrella madre. Cada molécula de agua que se desprende del objeto es, en cierto modo, una cápsula del tiempo que nos habla de un entorno estelar que existió mucho antes que el Sol. Mientras tanto, los astrónomos del hemisferio sur continuaban observando su evolución. Desde el desierto de Atacama, el telescopio Gemini Sur obtuvo imágenes de alta resolución que mostraban una coma simétrica, sin indicios de fragmentación catastrófica. El brillo del 3I Atlas fluctuaba con un patrón predecible, lo que sugiere que su rotación y actividad seguían estables. Las observaciones también confirmaron que el objeto mantenía un núcleo compacto, sin signos de disrupción. El estudio del 3I Atlas ofrece una oportunidad única para comprender los procesos de formación planetaria a escala galáctica. Al comparar su composición con la de los cometas del sistema solar, los científicos pueden identificar qué características son universales y cuáles son exclusivas de nuestro entorno. Cada espectro analizado, cada curva de luz y cada imagen obtenida representa una pieza más del rompecabezas cósmico que intenta explicar cómo la materia se agrupa para formar mundos. A diferencia de muchos fenómenos astronómicos efímeros, el paso del 3I Atlas no se limita a una simple observación visual. Es un laboratorio en movimiento que permite estudiar directamente la química de otro sistema estelar. Su travesía a través del sistema solar no solo ilumina el cielo, sino que también amplía nuestra comprensión de los orígenes comunes que compartimos con el resto del universo. El 3I Atlas avanzaba inexorablemente hacia el corazón del sistema solar, siguiendo una trayectoria que lo llevaría a experimentar uno de los fenómenos más extremos que un cuerpo celeste puede enfrentar: la interacción directa con la radiación solar. A medida que se aproximaba al Sol, su entorno físico cambiaba radicalmente. Las temperaturas aumentaban, el viento solar se intensificaba y la presión de la luz comenzaba a alterar cada partícula de su superficie. Este era el punto crítico de su travesía, el momento en que el calor y la energía de nuestra estrella revelarían la verdadera naturaleza del visitante interestelar. Desde la distancia, la actividad del 3I Atlas comenzó a intensificarse. Los telescopios espaciales registraban un incremento constante en su luminosidad, una señal inequívoca de que la sublimación estaba en pleno desarrollo. Los hielos que habían permanecido congelados durante millones de años comenzaron a evaporarse en cuestión de semanas. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el metano se transformaban en gases que escapaban al vacío, creando una atmósfera temporal alrededor del objeto, la coma. Al mismo tiempo, el polvo liberado por la superficie formaba una cola cada vez más larga y densa, orientada en dirección opuesta al Sol.
El perihelio, el punto de máxima aproximación al Sol, estaba calculado para finales de octubre de 2025. En esa fecha, el 3I Atlas alcanzaría una distancia mínima de unas 0.8 unidades astronómicas, equivalente a unos 120 millones de kilómetros. Aunque esa distancia lo mantenía lejos de un peligro físico directo, la intensidad de la radiación solar a ese nivel era suficiente para transformar su superficie por completo. Los modelos térmicos desarrollados por la NASA estimaban que el núcleo alcanzaría temperaturas superiores a los 230 grados Kelvin, provocando una pérdida acelerada de masa en las capas externas. El telescopio Hubble capturó una serie de imágenes espectaculares durante este periodo. En ellas, el 3I Atlas aparecía envuelto en una nube brillante y difusa que se expandía en varias direcciones. Los científicos observaron que la cola presentaba una estructura doble, una componente de polvo visible y otra iónica, mucho más delgada, formada por partículas cargadas que interactuaban con el viento solar. Este tipo de colas duales es común en cometas activos, pero su presencia en un cuerpo interestelar como 3I Atlas ofrecía una confirmación directa de que los mismos procesos físicos ocurren más allá de nuestro sistema. El viento solar, una corriente continua de partículas emitidas por el Sol, desempeña un papel crucial en este escenario. A medida que las partículas energéticas chocan contra el gas emitido por el 3I Atlas, los átomos se ionizan, generando una débil emisión azulada. Este resplandor, captado por los instrumentos del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, permitió medir la densidad y composición de la cola iónica. Se detectaron principalmente iones de carbono y oxígeno, en proporciones que coincidían con las observaciones previas de su coma. Todo esto confirmaba que la química del objeto respondía de forma predecible a la energía solar. Sin embargo, la interacción no era completamente uniforme. La superficie del 3I Atlas mostraba regiones de distinta actividad. Los estudios fotométricos realizados con el telescopio Subaru revelaron variaciones periódicas en el brillo, lo que indica que algunas zonas del núcleo eran más activas que otras. Esta asimetría probablemente estaba relacionada con la orientación del eje de rotación y con diferencias en la composición del material superficial. En ciertas áreas, la capa de polvo aislante era más delgada, permitiendo que el calor penetrara con mayor facilidad y liberara gas en mayor cantidad. Los astrónomos observaron también un fenómeno curioso: pequeñas erupciones súbitas de brillo, conocidas como outbursts. Estos estallidos ocurren cuando la presión interna de los gases supera la resistencia del material que los cubre, provocando una liberación abrupta de energía. Durante julio y agosto de 2025 se registraron al menos 3 de estos eventos. Cada uno aumentó temporalmente el brillo del 3I Atlas en hasta una magnitud completa, antes de volver a su nivel normal. Aunque espectaculares, estos estallidos no implicaban peligro alguno. Eran simplemente el resultado de la dinámica interna de un cuerpo helado expuesto a una fuente de energía colosal. La física detrás de estos fenómenos es bien conocida, pero en el caso de un objeto interestelar, tiene un valor excepcional: el estudio de cómo los materiales se comportan al ser calentados por primera vez por una estrella distinta a aquella donde se formaron. Ofrece información inédita sobre la estabilidad de los compuestos orgánicos y volátiles en entornos estelares. Los resultados de las observaciones del 3I Atlas están ayudando a modelar procesos que podrían ser comunes en otros sistemas planetarios en formación. Mientras tanto, la cola del 3I Atlas crecía en extensión. En septiembre de 2025 ya superaba los 5 millones de kilómetros de longitud. Aunque invisible a simple vista, los telescopios equipados con filtros especiales podían captarla con claridad. La dirección y estructura de la cola proporcionaban información valiosa sobre el viento solar y el campo magnético interplanetario. Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, utilizaron esos datos para calibrar modelos del entorno solar, demostrando que incluso un visitante interestelar
podía servir como sonda natural para estudiar nuestra propia estrella. La interacción con la radiación solar también provocó un fenómeno de aceleración no gravitacional. A medida que los gases se escapaban de la superficie, generaban un empuje débil pero constante que alteraba ligeramente la trayectoria del 3I Atlas. Las mediciones precisas del Observatorio Vera Rubin mostraron una desviación mínima respecto a la órbita puramente gravitacional calculada. Este efecto ya había sido observado en otros cometas, pero su detección en un objeto interestelar reforzaba la comprensión de las fuerzas que actúan sobre cuerpos pequeños en el espacio. El color del 3I Atlas, visible en las imágenes, comenzó a cambiar gradualmente. Lo que antes era un tono verde intenso, se tornó más amarillento conforme el polvo dominaba la dispersión de la luz. Este cambio fue documentado en una serie de observaciones, coordinadas entre el Observatorio Lowell y el Telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral. El análisis del color reveló un aumento en la proporción de partículas sólidas en relación con el gas, señal de que la sublimación estaba alcanzando su punto máximo y pronto comenzaría a disminuir. Para los astrónomos, este momento representaba una oportunidad histórica. Observar cómo un cuerpo interestelar reacciona al Sol en tiempo real les permitía comparar directamente los procesos de erosión, calentamiento y emisión con los de los cometas locales. Se descubrió, por ejemplo, que la eficiencia de sublimación del 3I Atlas era ligeramente menor que la de cometas como el 67P Churyumov-Gerasimenko. Esto podría deberse a diferencias en la porosidad del material o a la presencia de una capa superficial más rica en compuestos orgánicos refractarios. En los días previos a su perihelio, la actividad alcanzó su punto más alto. Los instrumentos del satélite TESS, diseñado originalmente para la búsqueda de exoplanetas, detectaron variaciones minúsculas en la luz reflejada por el 3I Atlas, confirmando que su rotación seguía estable a pesar de las fuertes tensiones térmicas. Los modelos sugieren que el núcleo estaba compuesto por una mezcla heterogénea de hielo y polvo, con una estructura interna lo suficientemente resistente para soportar el estrés del calentamiento sin fragmentarse por completo. El paso por el perihelio fue seguido con una coordinación internacional sin precedentes. La NASA, la Agencia Espacial Europea y varios observatorios independientes colaboraron para mantener un monitoreo continuo. En el momento de máxima aproximación, el 3I Atlas alcanzó una velocidad superior a los 100.000 km por hora. La energía que recibía del Sol era unas 3 veces mayor que la que experimenta un cometa típico de la nube de Oort. Sin embargo, a pesar de esas condiciones extremas, el objeto sobrevivió intacto, lo que sorprendió a más de un investigador. El hecho de que resistiera el perihelio sin fragmentarse refuerza la idea de que su estructura interna es más compacta de lo esperado. Los análisis de su curva de luz después de la aproximación mostraron una disminución gradual en el brillo, señal de que la emisión de gas estaba disminuyendo a medida que se alejaba del Sol. Pero los datos recopilados durante esos días continúan siendo analizados. Cada espectro, cada imagen y cada medición térmica representan un testimonio directo de cómo un visitante interestelar responde a la energía de nuestra estrella. Lo que se reveló durante esta fase transformó la comprensión científica del 3I Atlas. Su interacción con el Sol no solo mostró la naturaleza universal de los procesos cometarios, sino que también demostró la resistencia y complejidad de los cuerpos formados en entornos distintos al nuestro. En su brillo cambiante y su cola resplandeciente, los astrónomos encontraron un eco de los orígenes comunes que conectan a todos los mundos del universo. Tras superar el perihelio a finales de octubre de 2025, el 3I Atlas entró en la etapa más intensa y visualmente espectacular de todo su recorrido, su fase de máxima actividad. En ese momento, la radiación solar alcanzó el punto en que los hielos más volátiles ya se habían sublimado, pero el calor acumulado continuaba penetrando en las capas más profundas del núcleo, liberando gases atrapados desde su formación.
Lo que siguió fue una serie de transformaciones físicas que, aunque breves, proporcionaron una ventana única para estudiar la dinámica interna de un objeto interestelar en tiempo real. Durante los primeros días después del perihelio, los telescopios del hemisferio sur captaron un notable incremento en el brillo del 3I Atlas. En apenas una semana, su magnitud aparente aumentó casi en una unidad, lo que equivale a un cambio de luminosidad de más del 150%. Esta variación no fue producto de un solo estallido, sino de un proceso sostenido. Las observaciones del Observatorio Gemini Sur revelaron que el núcleo emitía múltiples chorros de gas en distintas direcciones, creando un patrón complejo de flujo que alteraba ligeramente su orientación y su cola. Los estudios fotométricos confirmaron que el objeto estaba rotando con una estabilidad sorprendente, a pesar de las fuerzas que actuaban sobre él. Esa rotación constante contribuía a distribuir uniformemente el calor, evitando que una sola cara se sobrecalentara y se fracturara. Los modelos térmicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro mostraban que el 3I Atlas podía perder hasta 100 kilogramos de masa por segundo en forma de gas y polvo, una cifra que, aunque impresionante, representa una fracción minúscula de su masa total estimada, cercana a los 10 a 11 kilogramos. Mientras tanto, la cola del objeto se expandía a proporciones colosales. Las imágenes capturadas por el satélite SOHO mostraban una extensión superior a los 10 millones de kilómetros, formando un arco luminoso que se curvaba bajo la influencia del viento solar. La estructura de la cola reveló al menos dos componentes principales, una formada por partículas sólidas, más pesadas y lentas, y otra por gases ionizados que respondían a los campos magnéticos del entorno solar. Esta segunda cola, más delgada y azulada, permitía a los investigadores mapear la dirección y variabilidad del viento solar en tiempo real. El telescopio James Webb, en una observación especial coordinada con la ESA, registró la emisión térmica del 3I Atlas durante varios días consecutivos. Su sensibilidad infrarroja permitió identificar un incremento en la temperatura superficial que alcanzó los 250 grados Kelvin. Los espectros obtenidos revelaron una abundancia creciente de metanol y formaldehído, moléculas orgánicas simples que se forman en condiciones de baja temperatura y que pueden ser precursoras de compuestos más complejos. La detección de estas sustancias refuerza la idea de que los procesos químicos que ocurren en los cometas pueden ser universales, incluso entre sistemas estelares diferentes. Durante este periodo, también se produjeron varios estallidos de actividad conocidos como outbursts, mucho más potentes que los registrados antes del perihelio. Uno de ellos, ocurrido el 5 de noviembre de 2025, aumentó su brillo en casi 2 magnitudes en cuestión de horas, un evento que fue captado simultáneamente por observatorios en Chile, Sudáfrica y Australia. Estos estallidos no son explosiones en el sentido tradicional, sino liberaciones repentinas de gas acumulado en cavidades internas. Cuando la presión se vuelve insostenible, la superficie se fractura, expulsando material a gran velocidad. En el caso del 3I Atlas, estos estallidos liberaron polvo microscópico que se incorporó a la coma, aumentando su tamaño visible. El observatorio Vera Rubin registró cambios significativos en la morfología del objeto durante estas erupciones. La coma, que hasta entonces había sido simétrica, adoptó una forma irregular, con un halo más brillante hacia el lado que miraba al Sol. Este comportamiento permitió a los investigadores modelar cómo los chorros de gas influyen en la rotación del núcleo. Se descubrió que el eje de giro se desplazaba levemente con cada liberación, en un fenómeno conocido como torque por sublimación. Sin embargo, el núcleo demostró ser lo suficientemente estable para mantener una rotación coherente a largo plazo. Los espectros de alta resolución obtenidos por el VLT, Very Large Telescope, en Chile, mostraron un detalle fascinante: líneas de emisión de sodio y potasio, elementos que no habían sido detectados con claridad antes del perihelio.
Su presencia indicaba que el calor había alcanzado capas más profundas del núcleo, donde estos metales estaban atrapados. Este descubrimiento permitió a los científicos estimar la profundidad de las capas activas y confirmar que el 3I Atlas no había sufrido una erosión superficial significativa en su primer paso cerca del Sol. En paralelo, los astrónomos del Instituto de Ciencias del Espacio en España midieron el tamaño de las partículas de polvo liberadas. Los datos indicaban que la mayoría tenía diámetros inferiores a 10 micras, extremadamente pequeñas, capaces de reflejar eficazmente la luz solar. Esta composición explicaba el brillo sostenido de la coma, incluso después de la fase de máxima sublimación. La dispersión de la luz en estas partículas generaba un resplandor uniforme que hacía que el 3I Atlas pareciera una esfera difusa en los telescopios ópticos. Uno de los aspectos más relevantes de esta etapa fue la comparación con otros cometas interestelares conocidos. En 2019, el cometa 2I Borisov mostró un comportamiento similar al acercarse al Sol, con una pérdida de masa constante y una composición rica en carbono. Sin embargo, el 3I Atlas se distinguía por su estabilidad estructural. A diferencia de Borisov, que se fragmentó parcialmente tras su perihelio, el 3I Atlas mantuvo su integridad. Esta diferencia sugiere que los objetos interestelares pueden tener una amplia variedad de composiciones y resistencias, dependiendo del entorno en el que se formaron. El comportamiento del 3I Atlas proporcionó también una oportunidad para estudiar la interacción entre los gases liberados y la radiación solar. Los científicos observaron cómo los fotones del Sol ionizaban el gas y lo aceleraban, creando ondas de choque visibles en la cola. Este fenómeno, conocido como Tail Disconnection Event, se produce cuando una ráfaga del viento solar altera momentáneamente la orientación de la cola iónica, separándola visualmente del núcleo. Estas desconexiones se registraron en varias ocasiones y sirvieron para analizar cómo el campo magnético solar afecta a los cuerpos en movimiento rápido dentro del sistema. El observatorio Lowell documentó que el brillo del 3I Atlas alcanzó su máximo el 11 de noviembre de 2025, momento en el que la coma superaba los 150.000 kilómetros de diámetro. Este nivel de luminosidad lo hacía detectable incluso con telescopios de aficionado en cielos oscuros. Numerosos observadores en América del Sur y África lograron registrar imágenes del cometa interestelar, contribuyendo con datos valiosos a la comunidad científica. Aunque a simple vista no era visible, su presencia en las fotografías representó un momento histórico, un visitante de otro sistema estelar brillando bajo el Sol de nuestro propio hogar cósmico. En términos científicos, esta fase marcó el punto culminante de la misión observacional. Los equipos internacionales recolectaron millones de mediciones fotométricas y espectrales, suficientes para alimentar estudios durante años. Cada instrumento aportó una pieza del rompecabezas: el Webb y el Hubble en el infrarrojo y ultravioleta, el VLT y Gemini en el visible, y el Vera Rubin en el monitoreo continuo del brillo. Todos coincidieron en una conclusión: el 3I Atlas se comporta, en esencia, como un cometa típico del sistema solar, lo que sugiere que los procesos de formación planetaria producen materiales muy similares en diferentes partes de la galaxia. Conforme el 3I Atlas comenzó a alejarse lentamente del Sol, los niveles de actividad empezaron a disminuir, pero su estudio apenas estaba comenzando. Los datos obtenidos durante su fase más activa permitirán entender mejor no solo a este visitante en particular, sino a todos los cuerpos que viajan entre las estrellas. En su estela luminosa, el 3I Atlas dejó un mensaje silencioso: los mundos que nos rodean pueden ser diferentes, pero comparten los mismos elementos que nos dieron origen. Tras su perihelio y la explosión de actividad que lo acompañó, el 3I Atlas inició una nueva etapa en su viaje.
la aceleración hacia el exterior del sistema solar. Aunque el objeto ya había pasado el punto más cercano al Sol, su velocidad seguía aumentando debido a la combinación del impulso gravitacional recibido durante el acercamiento y la continua emisión de gases de su superficie. Este fenómeno, conocido como aceleración no gravitacional, es una de las características más intrigantes de los cometas y, en el caso del 3I Atlas, proporcionó a los astrónomos una oportunidad excepcional para medir fuerzas casi imperceptibles que actúan en el espacio profundo. La gravedad del Sol había hecho su trabajo. Durante el perihelio, el 3I Atlas alcanzó una velocidad cercana a los 110.000 km por hora. Sin embargo, al comenzar a alejarse, esa velocidad no disminuyó según lo esperado en un cuerpo pasivo. En cambio, las mediciones mostraban pequeñas variaciones que no podían explicarse únicamente por las leyes gravitacionales de Newton. Los astrónomos observaron que el objeto experimentaba un ligero pero constante empuje adicional, de apenas unas décimas de milímetro por segundo cuadrado, suficiente para modificar su trayectoria con el tiempo. El observatorio Vera Rubin fue clave para detectar este comportamiento. Gracias a su monitoreo continuo, los científicos pudieron observar que la posición prevista del 3I Atlas se desviaba de los cálculos puramente gravitacionales en unos pocos segundos de arco. Al principio, esta diferencia parecía insignificante, pero con el paso de las semanas se volvió evidente que la sublimación desigual de su superficie estaba actuando como un propulsor natural. Los gases expulsados no salían de manera simétrica. Algunos chorros ejercían más presión que otros, impulsando al objeto como si fuera una pequeña nave cósmica sin control. Este tipo de aceleración no era un fenómeno desconocido. Algo similar había sido observado años atrás en el caso de Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado en 2017. En aquel momento, el hecho de que no mostrara una coma visible llevó a debates intensos sobre su naturaleza. Algunos científicos especularon con explicaciones exóticas, pero el caso del 3I Atlas demostró que la causa puede ser perfectamente natural: la sublimación irregular de compuestos volátiles. A diferencia de Oumuamua, el 3I Atlas mostraba una actividad visible y una composición bien caracterizada, lo que permitió vincular la aceleración a procesos físicos medibles. El laboratorio de propulsión a chorro, THRO-TPL, desarrolló un modelo tridimensional que incorporaba la emisión de gases en distintas direcciones. Los cálculos demostraron que la liberación continua de dióxido de carbono y agua generaba un impulso acumulativo equivalente a una fracción minúscula de la gravedad terrestre, pero suficiente para modificar su órbita en varios miles de kilómetros con el paso de los meses. Este modelo coincidía con las observaciones ópticas y confirmó que el comportamiento del 3I Atlas era coherente con el de un cometa activo. El telescopio Hubble, por su parte, contribuyó con observaciones de alta resolución que permitieron medir los cambios en la orientación del eje de rotación. Durante las semanas posteriores al perihelio, los astrónomos notaron que la dirección de la cola fluctuaba ligeramente, un indicio de que el núcleo estaba experimentando una torsión gradual. La causa era la emisión asimétrica de gas, que aplicaba un torque constante sobre el cuerpo. Aunque la variación era pequeña, del orden de unos pocos grados, demostraba que el 3I Atlas seguía respondiendo dinámicamente a las fuerzas internas y externas que lo afectaban. Los análisis térmicos mostraron que el lado iluminado del objeto alcanzaba temperaturas de hasta 240 Kelvin, mientras que el lado oscuro se mantenía en torno a los 100 Kelvin. Esa diferencia de más de 100 grados generaba tensiones en la estructura superficial, pero el 3I Atlas parecía soportarlas sin fragmentarse. El hecho de que el objeto no se desintegrara en este punto sorprendió a varios investigadores, ya que muchos cometas del sistema solar tienden a romperse tras su primer paso cercano al Sol. Su resistencia estructural se convirtió en un tema de estudio por derecho propio.
Los astrónomos del Instituto de Astrofísica de Andalucía sugirieron que esta durabilidad podría deberse a una composición interna más compacta o a una capa de material orgánico endurecido por la radiación cósmica. Durante millones de años en el espacio interestelar, los rayos cósmicos habrían modificado los compuestos superficiales, transformándolos en una costra oscura y resistente. Esa capa serviría como escudo protector, limitando la pérdida de masa y evitando que el núcleo se desintegrara fácilmente. Mientras tanto, los telescopios del hemisferio sur continuaban monitoreando su evolución. En las semanas posteriores al perihelio, la coma comenzó a expandirse y disiparse lentamente, pero el objeto seguía siendo lo suficientemente brillante para permitir observaciones detalladas. El color general se volvió más neutro, con una tonalidad entre el verde pálido y el gris azulado, a medida que la proporción de gas disminuía y el polvo dominaba la dispersión de la luz. El 3I Atlas cruzó la órbita de Marte a mediados de noviembre de 2025. A esa distancia, los efectos del viento solar aún eran notables, pero el ritmo de sublimación comenzó a reducirse. Los modelos del JPL predijeron que, a partir de ese punto, el objeto perdería cada vez menos masa y su coma se volvería más tenue. Sin embargo, la velocidad adquirida durante su paso por el perihelio le permitiría abandonar el sistema solar para siempre, alcanzando velocidades superiores a las necesarias para escapar de la gravedad solar. Los cálculos orbitales indicaban que su velocidad de escape final sería de aproximadamente 35 kilómetros por segundo. Esto significa que, incluso después de que los gases dejaran de impulsarlo, el 3I Atlas continuaría su viaje hacia el espacio interestelar, alejándose gradualmente hasta volverse indetectable incluso para los telescopios más potentes. En unos pocos años, se perdería definitivamente en la oscuridad, rumbo a una nueva región de la galaxia. La aceleración también permitió a los científicos afinar los parámetros físicos del núcleo. Mediante el estudio de las variaciones de brillo y posición, se estimó que su masa efectiva debía situarse entre 5 por 10 y 10 por 11 kilogramos, confirmando que se trataba de un cuerpo relativamente pequeño pero denso. Su tamaño, de unos pocos cientos de metros de longitud, coincidía con las predicciones basadas en su reflectividad y composición. Otro aspecto fascinante fue el efecto de la radiación solar sobre el polvo liberado. A medida que el 3I Atlas se alejaba, las partículas de su cola seguían respondiendo a la presión de la luz. Este fenómeno provocaba que las partículas más pequeñas fueran expulsadas hacia el exterior del sistema solar, mientras que las más grandes quedaban rezagadas. Con el tiempo, este polvo interestelar se dispersará y mezclará con el polvo interplanetario local, convirtiéndose en parte del material que forma los meteoros y nubes zodiacales. En cierto sentido, fragmentos del 3I Atlas permanecerán en nuestro vecindario cósmico durante siglos, orbitando el Sol en forma de polvo microscópico. Los estudios realizados durante esta etapa también ayudaron a calibrar instrumentos dedicados a la detección de futuros objetos interestelares. La precisión con que se registró la aceleración del 3I Atlas permitió desarrollar nuevos algoritmos para el seguimiento orbital, que serán esenciales para el próximo observatorio Vera Rubin cuando detecte objetos similares en la próxima década. El conocimiento adquirido aquí servirá para anticipar cómo se comportan estos viajeros y cómo planificar observaciones antes de que desaparezcan. A medida que avanzaba hacia las regiones exteriores del sistema solar, la luz del 3I Atlas se debilitaba gradualmente. Su coma se redujo a un halo tenue apenas perceptible, y la cola se desvaneció en el fondo estelar. Sin embargo, los instrumentos infrarrojos aún podían detectarlo gracias al calor residual emitido por el polvo que lo rodeaba. Para los astrónomos, estas últimas observaciones son vitales, pues permiten estimar cuánta masa perdió y cuán eficiente fue el proceso de sublimación. El 3I Atlas, en su aparente silencio,
seguía transmitiendo información sobre las leyes que gobiernan la materia en el cosmos. Cada pequeño cambio en su velocidad, cada variación en su trayectoria, era un testimonio de las fuerzas que moldean los cuerpos celestes, no solo en nuestro sistema, sino en todos los sistemas estelares del universo. Su paso fugaz, medido en años humanos pero en instantes astronómicos, representa un recordatorio de que incluso los objetos más distantes pueden revelarnos los principios más universales de la física. Mientras los telescopios del mundo apuntaban por última vez hacia su luz tenue, el 3I Atlas seguía acelerando lentamente, abandonando la esfera de influencia del Sol para volver al oscuro océano interestelar del que vino. Después del perihelio y de su aceleración hacia el exterior, el 3I Atlas se convirtió en uno de los objetos más vigilados del cielo. Cada noche, observatorios de distintos continentes apuntaban sus telescopios para registrar su desplazamiento, brillo y composición. Lo que antes era un punto de luz distante se transformó en un laboratorio en movimiento, un objeto que ofrecía información única sobre cómo se comporta la materia interestelar dentro de nuestro entorno solar. El seguimiento coordinado fue un desafío técnico sin precedentes. A medida que el 3I Atlas se alejaba del Sol, su brillo disminuía y las condiciones de observación se complicaban. La cola de polvo, que había alcanzado millones de kilómetros de longitud, se fue dispersando hasta hacerse casi invisible. Sin embargo, los telescopios de mayor sensibilidad, como el James Webb, el Hubble y el Vera Rubin, continuaron obteniendo datos valiosos. La meta ahora no era solo seguir su trayectoria, sino estudiar los cambios sutiles en su actividad residual y en su composición, conforme el objeto regresaba al frío del espacio profundo. Las observaciones espectroscópicas realizadas por el Webb revelaron una disminución progresiva en la cantidad de gases detectables. El agua y el dióxido de carbono, que habían sido los principales responsables de su actividad, se reducían a niveles casi indetectables. En cambio, el polvo fino seguía reflejando la luz solar, permitiendo determinar la tasa de disipación de la coma. Los análisis mostraron que, en cuestión de semanas, la producción de gas cayó en más del 90%, una evidencia de que el núcleo se estaba estabilizando térmicamente tras el calentamiento extremo del perihelio. El telescopio Hubble, con su capacidad para obtener imágenes de alta resolución en longitudes de onda visibles y ultravioletas, logró captar una serie de fotografías del 3I Atlas entre noviembre y diciembre de 2025. En ella se observa un núcleo aún envuelto en una nube difusa, aunque mucho más pequeña que en los meses anteriores. Al comparar estas imágenes con las registradas antes del perihelio, los astrónomos notaron que el objeto había perdido una fracción significativa de su brillo, lo que indicaba una reducción sustancial de material reflejante. Sin embargo, el núcleo permanecía intacto. No había señales de fragmentación ni colapso estructural. Estas observaciones confirmaban algo importante. El 3I Atlas había sobrevivido a su encuentro con el Sol. Su resistencia física lo distinguía de muchos cometas de la nube de Oort, que, en circunstancias similares, se desintegran completamente. El hecho de que el 3I Atlas siguiera siendo un cuerpo compacto despertó nuevas preguntas sobre su densidad, su cohesión interna y la posible presencia de compuestos orgánicos complejos que actuaran como un aglutinante natural. Los telescopios terrestres también jugaron un papel crucial durante esta fase. En Chile, el Observatorio Europeo Austral y el Vera Rubin realizaron campañas de observación conjunta. A pesar de la disminución de brillo, lograron obtener datos fotométricos con precisión milimétrica. Estas mediciones fueron utilizadas para determinar el período de rotación con mayor exactitud. Se estableció que el 3I Atlas giraba sobre su eje cada 11,4 horas, con una oscilación leve atribuida a la emisión desigual de gases en las últimas etapas de su actividad. Esta rotación estable confirma que el núcleo conserva una estructura sólida y coherente,
sin fracturas internas significativas. Mientras tanto, los astrónomos aficionados también contribuyeron. Gracias a cámaras CCD de alta sensibilidad y software especializado, varios observadores en América del Sur, Australia y África lograron registrar su desplazamiento entre las estrellas. Aunque para el ojo humano era invisible, las imágenes obtenidas con exposiciones largas mostraban una tenue mancha en movimiento, una prueba del poder de la colaboración entre profesionales y aficionados en la era moderna de la astronomía. El seguimiento del 3I Atlas no solo servía para estudiar el objeto en sí, sino también para calibrar modelos del entorno solar. Los datos obtenidos sobre la interacción de su cola con el viento solar permitieron ajustar los mapas del campo magnético interplanetario. Los investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México utilizaron las variaciones observadas en la dirección de la cola iónica para calcular la intensidad de las corrientes solares en distintas regiones del espacio. Estos estudios demostraron cómo un solo visitante interestelar podía aportar información valiosa sobre las condiciones de nuestro propio entorno espacial. Uno de los descubrimientos más interesantes de esta fase fue la persistencia de una tenue cola de iones. Incluso cuando la actividad del núcleo ya había disminuido drásticamente, los espectros obtenidos mostraron señales de iones de oxígeno y carbono que se mantenían en el espacio durante semanas, arrastrados por el viento solar. Esto indica que el 3I Atlas continuaba liberando pequeñas cantidades de gas, posiblemente desde grietas profundas que aún conservaban hielo no expuesto. Estos residuos de actividad fueron monitoreados con especial atención, ya que permiten estudiar los mecanismos de sublimación a bajas temperaturas, algo que hasta ahora solo se conocía de manera teórica. El 3I Atlas, para diciembre de 2025, se encontraba ya más allá de la órbita de Marte. Su brillo había caído a una magnitud aparente superior a 20, lo que lo hacía invisible incluso para la mayoría de los telescopios medianos. Sin embargo, los instrumentos más avanzados continuaban detectando su débil rastro lumínico. El observatorio Subaru, en Hawái, obtuvo una serie de imágenes de larga exposición que mostraban cómo la coma se había contraído hasta apenas 10.000 kilómetros de diámetro, mientras la cola prácticamente desaparecía. Este cambio marcaba la transición definitiva hacia su fase inactiva. Los astrónomos también aprovecharon este momento para afinar la trayectoria futura del objeto. Con los datos combinados de cientos de observaciones, el Minor Planet Center publicó un nuevo conjunto de parámetros orbitales actualizados. Según estos cálculos, el 3I Atlas abandonaría la esfera de influencia del Sol hacia finales de 2026, moviéndose en dirección a la constelación de Ofiuco. Su trayectoria indicaba que no volvería jamás. La velocidad de escape superaba con creces la necesaria para escapar de la gravedad solar. Este hecho marcaba el comienzo de su retorno al espacio interestelar, rumbo a un destino desconocido. La información recopilada durante esta fase también fue utilizada para comparar el comportamiento del 3I Atlas con otros cuerpos cometarios observados en tiempo real. Los astrónomos descubrieron que, a pesar de sus diferencias de origen, los procesos físicos que lo afectaban eran sorprendentemente similares. La sublimación, la emisión de gas, la formación de colas y la influencia del viento solar seguían las mismas leyes universales. Esto refuerza la idea de que los mecanismos de evolución cometaria no son exclusivos de nuestro sistema solar, sino una característica común de los cuerpos helados en toda la galaxia. El seguimiento del 3I Atlas representó también un logro tecnológico. La coordinación entre telescopios terrestres y espaciales, combinada con inteligencia artificial para el análisis de datos, permitió una cobertura sin precedentes. Programas automatizados procesaban miles de imágenes diarias, detectando pequeñas variaciones en brillo y posición. Este método demostró la eficiencia de las redes globales de observación, un modelo que será esencial para el estudio de futuros visitantes interestelares. Finalmente, a comienzos de 2026,
El 3I Atlas se encontraba tan lejos que su luz era apenas un susurro en los detectores más sensibles. Los astrónomos sabían que pronto desaparecería del alcance de los instrumentos actuales. Sin embargo, sus datos permanecerían. Espectros, imágenes, curvas de luz y modelos numéricos que seguirán siendo analizados durante años. La observación en tiempo real de su paso se convirtió en una de las campañas más completas de la historia moderna de la astronomía, comparable en precisión y volumen de datos con misiones espaciales dedicadas. Así, el 3I Atlas comenzó a desvanecerse en el fondo oscuro del cosmos, dejando tras de sí una estela de conocimiento que transformó la forma en que comprendemos los objetos interestelares. Su viaje no fue solo una visita fugaz, sino un recordatorio tangible de que el universo es un sistema interconectado, donde la materia viaja entre estrellas llevando consigo las huellas químicas de mundos lejanos. El momento del perihelio, el encuentro más cercano entre el 3I Atlas y el Sol, representó el clímax científico de toda su travesía. Aunque las observaciones directas ya habían sido analizadas en las fases anteriores, los estudios posteriores revelaron la magnitud real de lo que ocurrió durante esos días de octubre de 2025. La cantidad de información reunida por telescopios terrestres y espaciales permitió reconstruir con gran precisión el comportamiento físico, químico y térmico del objeto en su máximo acercamiento a nuestra estrella. Lo que se descubrió en esas semanas cambió para siempre la comprensión de los visitantes interestelares. El perihelio ocurrió entre el 29 y el 30 de octubre de 2025, cuando el 3I Atlas pasó a una distancia mínima de 0.8 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente 120 millones de kilómetros. Aunque para los estándares humanos parece una distancia enorme, para la dinámica solar, esa proximidad fue suficiente para someter al objeto a un flujo de radiación unas 3 veces mayor que el que recibe la Tierra. Las condiciones térmicas fueron extremas. La temperatura superficial del núcleo alcanzó alrededor de 250 grados Kelvin, mientras que las capas interiores permanecieron relativamente frías, con unos 120 grados Kelvin. Este contraste provocó tensiones en la estructura del cometa, capaces de fracturar materiales menos resistentes. Pero el 3I Atlas mostró una solidez inesperada. Durante los días previos al perihelio, los telescopios registraron un aumento exponencial del brillo. Los gases y el polvo liberados formaron una enorme envoltura, haciendo que el cometa pareciera casi esférico desde grandes distancias. Los astrónomos compararon su actividad con la de cometas conocidos del sistema solar y descubrieron que la tasa de sublimación era al menos 3 veces superior a la del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, cuando fue estudiado por la sonda Rosetta. Esto significaba que el 3I Atlas estaba expulsando materia a una velocidad considerable, pero sin mostrar signos de ruptura. Las imágenes captadas por el telescopio Hubble durante el máximo acercamiento mostraron una coma densa con una extensión de más de 300.000 kilómetros y una cola que alcanzaba los 12 millones de kilómetros. La radiación ultravioleta solar excitaba los gases en la coma, haciendo que emitieran luz en distintas longitudes de onda. El análisis espectral reveló una fuerte emisión de iones de carbono, C2, y cianógeno, CN, responsables del característico tono verdoso observado en las semanas anteriores. Estas emisiones fueron la confirmación definitiva de que el 3I Atlas estaba compuesto principalmente por compuestos orgánicos simples, similares a los de los cometas originarios de nuestra nube de Oort. El telescopio espacial James Webb, apuntando desde el punto L2, logró registrar la radiación infrarroja del núcleo en el momento del perihelio. Sus observaciones revelaron un gradiente térmico que confirmaba la presencia de capas internas con distinta conductividad. Las mediciones mostraron que la superficie externa absorbía gran parte del calor, mientras el interior permanecía aislado. Este comportamiento explica por qué el objeto resistió las tensiones del calentamiento sin fragmentarse.
Según los modelos del Laboratorio de Propulsión a Chorro, el núcleo podría estar recubierto por una capa de material orgánico endurecido, resultado de millones de años de exposición a rayos cósmicos en el espacio interestelar. Esa capa actuaría como un escudo que ralentiza la sublimación y estabiliza la estructura. Durante el perihelio, también se registraron varios eventos de aumento repentino de brillo, conocidos como outbursts. El más notable ocurrió el 30 de octubre, cuando el cometa incrementó su luminosidad en casi 2 magnitudes en menos de 6 horas. Los astrónomos creen que estos estallidos fueron causados por la liberación súbita de gas atrapado bajo la superficie. A pesar de la violencia de los eventos, no se detectaron fragmentos grandes ni cambios drásticos en la morfología del núcleo. Esto reafirma que el 3I Atlas poseía una estructura interna excepcionalmente resistente. La interacción con el viento solar fue otro aspecto crucial durante este periodo. Las partículas cargadas emitidas por el Sol impactaron directamente contra la nube de gas del 3I Atlas, ionizando parte del material y generando una cola azulada. Esta cola, compuesta principalmente por iones de oxígeno y carbono, se extendía en dirección opuesta al Sol y reaccionaba de forma visible ante las variaciones del viento solar. En las imágenes captadas por el satélite SOHO, se observaron desconexiones de la cola, eventos donde el campo magnético solar arranca temporalmente parte de ella, un fenómeno documentado en otros cometas, pero pocas veces observado con tanta claridad en un objeto interestelar. La comunidad científica aprovechó este periodo para realizar una de las campañas de observación más coordinadas de la historia moderna. Decenas de observatorios alrededor del mundo, desde Hawái hasta Sudáfrica, colaboraron para obtener una cobertura casi continua del fenómeno. Cada hora, nuevas imágenes y espectros eran transmitidos a los centros de datos de la NASA y la ESA, creando una base de información de valor incalculable. Las simulaciones por computadora basadas en estos datos permitieron modelar el comportamiento del 3I Atlas en 3 dimensiones, revelando cómo las erupciones gaseosas afectaban su rotación y su orientación orbital. Uno de los hallazgos más notables fue la detección de cambios sutiles en su eje de rotación. Antes del perihelio, se estimaba que el objeto giraba cada 11,4 horas. Después del acercamiento, las mediciones mostraron una ligera variación, con un periodo que se redujo a unas 10,8 horas. Esta aceleración rotacional puede explicarse por la emisión desigual de gases, un fenómeno que también se ha observado en cometas del sistema solar. El resultado es que el 3I Atlas, aunque estable, no era un cuerpo estático. Estaba en constante interacción con las fuerzas físicas que lo rodeaban. Los astrónomos también se interesaron por la posible fragmentación microscópica. Aunque no hubo ruptura visible, los instrumentos del Observatorio Gemini detectaron un incremento en el tamaño aparente de la coma, acompañado de un cambio en la dispersión de luz. Esto podría indicar la liberación de fragmentos muy pequeños, quizás de pocos metros, que se separaron sin alterar la estructura global del núcleo. Estos fragmentos, si existieron, habrían contribuido a alimentar la brillante estela que rodeó al cometa durante esos días. El 3I Atlas se convirtió en una especie de mensajero cósmico que mostraba, en tiempo real, los mecanismos universales de erosión y renovación que afectan a todos los cuerpos helados del universo. Su comportamiento demostró que las leyes físicas que operan en los confines de otros sistemas estelares son las mismas que rigen aquí, cerca del Sol. Para los astrónomos, esto significó una validación empírica de décadas de teorías sobre la formación y evolución de los cometas. Mientras el objeto completaba su acercamiento, los cálculos orbitales mostraban que su trayectoria lo llevaría nuevamente hacia las regiones exteriores del sistema solar, en dirección opuesta al plano de los planetas. Su velocidad en el perihelio superó los 40 kilómetros por segundo, suficiente para garantizar su escape definitivo del campo gravitacional del Sol. A partir de ese momento, el 3I Atlas
iniciaría su largo viaje de regreso al espacio interestelar, llevando consigo los rastros del Sol en forma de nuevos minerales, compuestos modificados y un registro térmico de su paso por nuestra vecindad cósmica. Para los científicos, los días del perihelio no solo fueron un espectáculo visual, sino una oportunidad histórica para obtener datos imposibles de replicar. Los resultados servirán para refinar los modelos de formación planetaria y para preparar futuras misiones dedicadas a interceptar objetos interestelares. De hecho, agencias espaciales ya están evaluando proyectos que podrían, en las próximas décadas, lanzar sondas capaces de alcanzar cuerpos como el 3C Atlas, antes de que abandonen el sistema solar. El encuentro con el Sol transformó al 3C Atlas y, al mismo tiempo, transformó nuestra comprensión del cosmos. Lo que comenzó como una simple detección en un telescopio automático en 2024, terminó convirtiéndose en uno de los estudios más completos jamás realizados sobre un objeto procedente de otra estrella. En su paso fugaz, el 3I Atlas nos recordó que el universo es un sistema en constante intercambio, donde fragmentos de mundos lejanos cruzan nuestro camino para contarnos la historia de su origen. Concluido su paso por el perihelio, el 3I Atlas inició el tramo final de su travesía, la salida del sistema solar. Lo que había comenzado como una intrusión silenciosa desde el espacio interestelar se transformó en un evento científico monumental, seguido minuto a minuto por observatorios de todo el mundo. Ahora, el objetivo era comprender cómo se comportaría este cuerpo una vez que el Sol dejara de dominar su entorno y cómo su estructura, alterada por el calor, evolucionaría mientras se adentraba nuevamente en la oscuridad. Durante las semanas posteriores al perihelio, el brillo del 3I Atlas empezó a decrecer de manera constante. Las imágenes del observatorio Vera Rubin mostraban que su coma, antes densa y brillante, se había reducido a una nube difusa, de apenas unos pocos miles de kilómetros de extensión. La cola, que en su punto máximo se extendía millones de kilómetros, ahora era prácticamente imperceptible, arrastrada lentamente por el viento solar hacia las regiones más frías del espacio. El cometa, o más precisamente el objeto interestelar activo, entraba en su fase de enfriamiento. Los astrónomos calcularon que su temperatura superficial descendía rápidamente, volviendo a niveles inferiores a los 150 Kelvin. Los gases volátiles habían sido casi completamente liberados, dejando una costra de polvo oscuro en la superficie. Sin embargo, lo que más sorprendió a los investigadores fue la estabilidad del núcleo. A diferencia de muchos cometas locales, el 3I Atlas no mostraba signos de desintegración ni pérdida catastrófica de masa. La estructura interna parecía haber resistido las tensiones térmicas del perihelio sin grietas importantes. Esta resistencia se convirtió en un punto central de estudio. Los modelos elaborados por el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la NASA concluyeron que el 3I Atlas debía tener una cohesión interna mayor que la de los cometas comunes. Esto podría deberse a su origen en una región más densa de su sistema estelar original, donde los granos de hielo y polvo se compactaron con más fuerza. Además, su exposición prolongada a rayos cósmicos durante millones de años habría generado una capa externa endurecida, capaz de soportar el estrés térmico sin desmoronarse. A medida que el objeto se alejaba del Sol, su velocidad se mantenía sorprendentemente alta. Según los cálculos orbitales actualizados por el Minor Planet Center, el 3I Atlas abandonaría la región planetaria a una velocidad de más de 35 kilómetros por segundo. Esta cifra garantiza que no volverá jamás. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que escapa para siempre de la influencia gravitacional del Sol. En términos astronómicos, el 3I Atlas se ha convertido nuevamente en un viajero interestelar. El seguimiento de su trayectoria fue posible gracias a una combinación de telescopios terrestres y espaciales, los observatorios Gemini Sur y Subaru, junto con el telescopio Pan-STARRS,
continuaron tomando imágenes del objeto hasta que su brillo cayó por debajo del límite detectable. El 3I Atlas fue observado por última vez de forma directa a comienzos de febrero de 2026, cuando su magnitud aparente superó los 24 puntos, un brillo tan débil que solo podía registrarse con exposiciones prolongadas. A partir de ese momento, su presencia quedó confirmada únicamente por cálculos orbitales y modelos predictivos. Los científicos aprovecharon esta última fase para realizar uno de los ejercicios de precisión más complejos de la astronomía moderna: reconstruir su órbita completa dentro del sistema solar. Los datos obtenidos entre 2024 y 2026 permitieron trazar un mapa tridimensional exacto de su trayectoria. El resultado mostró que el 3I Atlas atravesó el plano eclíptico en un ángulo de aproximadamente 67 grados, una inclinación muy pronunciada que explica por qué su paso no interactuó de forma significativa con los planetas. En su punto más cercano, pasó a unos 1.8 unidades astronómicas de la Tierra, aproximadamente 270 millones de kilómetros, una distancia segura pero suficiente para permitir observaciones detalladas. Los estudios orbitales revelaron también que el 3I Atlas no tuvo encuentros cercanos con ningún planeta mayor. Su trayectoria lo llevó a pasar entre las órbitas de Marte y la Tierra sin ser afectado gravitacionalmente. Sin embargo, la influencia de Júpiter, aunque distante, tuvo un pequeño efecto en su rumbo, modificando levemente su ángulo de salida. Este detalle se volvió importante para los cálculos del futuro de su recorrido, ya que determinará hacia qué región del espacio interestelar se dirigirá en los próximos milenios. Con el paso de los meses, el objeto se fue desvaneciendo, pero la cantidad de datos recopilados mantuvo a los científicos ocupados. En universidades y centros de investigación de todo el mundo, los astrónomos analizaron los espectros, curvas de luz y modelos térmicos obtenidos durante su paso. Se descubrió, por ejemplo, que la relación isotópica de su agua, es decir, la proporción entre hidrógeno y deuterio, era ligeramente superior a la de los cometas del sistema solar. Este hallazgo sugiere que el sistema estelar del que proviene el 3I Atlas se formó en un entorno más frío o más alejado de su estrella central. Otra revelación importante fue la presencia de moléculas orgánicas simples, detectadas en los datos del James Webb. Estas moléculas, como el metanol y el formaldehído, son consideradas los ladrillos básicos de la vida. Su existencia en un objeto interestelar refuerza la hipótesis de que los ingredientes químicos esenciales para la biología pueden distribuirse por toda la galaxia a través de cuerpos como el 3I Atlas. Si estos compuestos logran sobrevivir al paso por sistemas estelares y se depositan en mundos jóvenes, podrían desempeñar un papel en el origen de la vida en otros planetas. El regreso del 3I Atlas al espacio interestelar no significa su final, sino el comienzo de otro ciclo cósmico. En algún lugar, dentro de millones de años, podría cruzar otro sistema estelar, acercarse a otra estrella y repetir el mismo proceso que ahora hemos presenciado. En ese sentido, cada objeto interestelar es como un mensajero que transporta muestras del material primordial de su lugar de origen, compartiendo información entre mundos separados por años luz de distancia. La última etapa de su viaje dentro del sistema solar también ofreció lecciones tecnológicas. Las técnicas desarrolladas para observar y analizar al 3I Atlas servirán para futuras detecciones. Los programas automáticos de rastreo, como Atlas y Pan-STARRS, ahora cuentan con algoritmos mejorados que permitirán identificar objetos similares con mayor rapidez y precisión. El observatorio Vera Rubin, con su capacidad de escanear el cielo completo cada pocas noches, será clave en la detección de los próximos visitantes interestelares. Para los astrónomos, la despedida del 3I Atlas tuvo un significado especial. Fue el primer visitante interestelar que pudo ser estudiado de manera detallada desde su entrada hasta su salida del sistema solar.
A diferencia de Oumuamua, cuya detección ocurrió cuando ya se alejaba, o de Borisov, observado por un periodo más corto, el 3I Atlas ofreció una visión completa de su evolución. Esto permitió construir un registro científico continuo, desde su descubrimiento en 2024 hasta su pérdida visual en 2026. Los datos recopilados continúan siendo analizados. Los modelos térmicos permitirán entender mejor cómo los cuerpos interestelares conservan compuestos volátiles durante largos periodos de tiempo. Los estudios de composición ayudarán a determinar si la química del 3I Atlas representa un patrón común en la galaxia o una excepción, y las mediciones orbitales servirán para calcular la frecuencia con que estos visitantes cruzan nuestro vecindario cósmico. Finalmente, el 3I Atlas se despidió de la luz del Sol. En su salida hacia el espacio interestelar, se convirtió nuevamente en un punto casi invisible, moviéndose en dirección a la constelación de Hércules. Su viaje continuará por millones de años, quizás sin encontrar otro sistema estelar en su camino, o tal vez atravesando nuevas regiones del cosmos donde otros astrónomos, en planetas lejanos, lo observarán como un visitante de las estrellas. Su paso por nuestro sistema solar dejó tras de sí algo más que datos científicos. Dejó una huella en la historia humana, una evidencia directa de que el universo no está compuesto por sistemas aislados, sino por un flujo constante de materia entre ellos. El 3I Atlas fue un recordatorio tangible de nuestra conexión con lo que existe más allá del Sol, y de que cada partícula que lo formaba fue, en su origen, parte de otro amanecer, en una estrella que quizá ya no existe. Cuando el 3I Atlas desapareció finalmente del alcance de los telescopios a inicios de 2026, dejó tras de sí un legado que va mucho más allá de su paso fugaz. Su viaje interestelar se convirtió en un punto de referencia para la astronomía moderna, una demostración tangible de cómo la ciencia contemporánea puede registrar y analizar en tiempo real la visita de un objeto procedente de otro sistema estelar. Por primera vez, la humanidad observó de principio a fin la travesía completa de un visitante de las estrellas, y el conocimiento obtenido transformó de manera profunda la comprensión de la materia que circula entre los mundos. Desde su descubrimiento en 2024 por el sistema Atlas en Hawái hasta su salida definitiva del sistema solar en 2026, el 3I Atlas fue monitoreado sin interrupciones. Ningún otro objeto interestelar había sido estudiado con tal nivel de detalle. Cada observatorio terrestre y cada telescopio espacial aportaron un fragmento de su historia, permitiendo construir un retrato completo de su naturaleza, composición y evolución. Los resultados obtenidos confirmaron una idea que hasta hace poco pertenecía al terreno de la teoría. El intercambio de materia entre sistemas estelares es un proceso común y natural en la galaxia. Una de las conclusiones más significativas derivadas de su estudio fue la confirmación de que los materiales básicos que componen los cometas, hielos de agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco y compuestos orgánicos simples, también están presentes en los objetos formados alrededor de otras estrellas. Esto refuerza la hipótesis de que la química fundamental del cosmos es universal. Los mismos ingredientes que dieron origen a la Tierra y a los demás planetas de nuestro sistema solar se encuentran diseminados por toda la Vía Láctea. Cada fragmento de polvo, cada molécula en el 3I Atlas es una réplica de los materiales que construyeron mundos como el nuestro. Los análisis isotópicos realizados por el telescopio James Webb y por espectrógrafos terrestres revelaron una relación de deuterio e hidrógeno ligeramente diferente a la observada en los cometas locales. Este pequeño detalle, lejos de ser anecdótico, tiene implicaciones profundas. Sugiere que el sistema estelar del cual proviene el 3I Atlas se formó en una región más fría del espacio, o bajo condiciones distintas de densidad y radiación. En otras palabras, los mundos que rodean otras estrellas podrían haber tenido ambientes químicos variados, pero las reglas de la física y la química siguen siendo las mismas.
El legado del 3I Atlas también se refleja en los avances tecnológicos que impulsó. El esfuerzo global por observarlo condujo a la creación de nuevas herramientas de procesamiento de datos astronómicos. Los sistemas automáticos de rastreo, como Atlas, Pan-STARRS y el observatorio Vera Rubin, fueron actualizados con algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones de movimiento hiperbólico con mayor rapidez. Gracias a estas mejoras, se espera que el próximo visitante interestelar sea detectado mucho antes de entrar al sistema solar, permitiendo incluso planificar misiones espaciales de acercamiento. De hecho, el estudio de 3I Atlas inspiró varios proyectos concretos. La NASA y la Agencia Espacial Europea comenzaron a desarrollar propuestas para sondas rápidas, capaces de interceptar objetos interestelares en tránsito. Estas misiones, aún en fase de diseño, buscarán equipar naves con motores eléctricos de alta eficiencia o propulsión solar, que puedan alcanzar velocidades suficientes para acercarse a estos cuerpos antes de que se alejen para siempre. Si alguna de estas misiones llega a concretarse, el 3I Atlas será recordado como el precursor que demostró la viabilidad científica de tales esfuerzos. Pero más allá de la tecnología, el verdadero impacto del 3I Atlas reside en su valor como testigo de procesos cósmicos universales. Su comportamiento, la sublimación de hielos, la formación de colas, la aceleración no gravitacional, demostró que los mecanismos físicos que rigen a los cometas locales también se aplican a los viajeros interestelares. Esta observación derriba cualquier idea de excepcionalismo. Lo que ocurre aquí, en torno al Sol, ocurre también en otros rincones de la galaxia. La física del hielo, la radiación y el polvo es la misma en todas partes, lo que unifica la comprensión de los procesos de formación planetaria a escala galáctica. Los científicos también destacan la importancia del 3I Atlas como muestra natural de otro sistema estelar. A diferencia de las misiones espaciales, que requieren décadas para traer de regreso fragmentos de asteroides o cometas, este objeto llegó hasta nosotros por sí mismo, trayendo consigo información sobre su entorno original. Cada molécula detectada en su coma representa un mensaje de otro sistema, un testimonio del tipo de materia que existía alrededor de una estrella lejana. En cierto modo, el 3I Atlas fue una embajada cósmica involuntaria, un mensajero que cruzó el vacío para contarnos cómo se forman y evolucionan los mundos más allá del Sol. El impacto cultural también fue notable. La presencia del 3I Atlas despertó un interés renovado en la astronomía entre el público general. Durante los meses de mayor visibilidad, millones de personas siguieron su trayectoria a través de imágenes, simulaciones y transmisiones en directo desde observatorios. Su historia capturó la imaginación colectiva porque representaba algo profundamente humano: el deseo de entender lo desconocido. A través de la ciencia, la humanidad pudo mirar más allá de su propio sistema estelar y observar un fragmento tangible de otro mundo. En las universidades y centros de investigación, los datos recopilados durante su paso seguirán siendo analizados durante décadas. Los modelos térmicos ayudarán a entender cómo los cuerpos helados resisten o se transforman ante la radiación estelar. Los estudios de dinámica orbital aportarán información sobre la frecuencia con la que objetos interestelares cruzan el sistema solar. Y los análisis químicos servirán para comparar la diversidad de materiales en distintos entornos estelares. El 3I Atlas se convirtió, en efecto, en un punto de calibración para toda una nueva rama de la ciencia, la astrofísica interestelar. La colaboración internacional que hizo posible su seguimiento también dejó una lección importante. Nunca antes tantos observatorios habían trabajado de forma sincronizada para estudiar un solo objeto. Desde pequeños telescopios universitarios hasta gigantes como el VLT y el Webb, todos aportaron información que se integró en un esfuerzo colectivo. Este modelo de cooperación global sienta las bases para la ciencia del futuro, donde las fronteras nacionales se disuelven ante la magnitud del universo.
Con el paso del tiempo, la figura del 3I Atlas se ha convertido en un símbolo de conexión cósmica. Nos recordó que el universo no está formado por islas separadas, sino por un tejido dinámico de materia que viaja, se dispersa y se renueva constantemente. En su trayectoria hiperbólica, el 3I Atlas nos mostró que nada en el cosmos está verdaderamente aislado. Los sistemas estelares nacen, crecen y se comunican a través del intercambio continuo de fragmentos como él. Hoy, su posición exacta ya no puede determinarse con precisión. Se encuentra perdido entre las estrellas, rumbo a una nueva región del espacio interestelar. Tal vez dentro de millones de años pase cerca de otra estrella joven, calentándose de nuevo y repitiendo el ciclo que lo trajo hasta nosotros. O quizá vagará por la oscuridad para siempre, un fragmento errante de materia que nunca volverá a ver una luz estelar tan de cerca. Sea cual sea su destino, su huella permanecerá en la historia humana. El legado del 3I Atlas no se mide solo en datos, sino en perspectiva. Su paso nos enseñó que el universo es mucho más que lo que gira alrededor del Sol. Nos mostró que formamos parte de un entramado mayor, donde los límites entre aquí y allá se desdibujan. Cada vez que un nuevo objeto interestelar sea detectado, recordaremos a aquel visitante que cruzó silencioso por nuestro cielo y nos dejó, en su estela, una lección duradera: que el conocimiento humano no tiene fronteras, al igual que los caminos infinitos que recorren las estrellas.